¿Sí? Uy, me asusté. Bueno, los hermanos que están acabando de llegar, les decimos bienvenidos también. Buen día, qué grato que llegaron para compartir este tiempo también de estudio de la palabra del Señor. ¿Listo para que estudiemos la palabra del Señor? Amén. Muy bien. Yo quiero comenzar, como decía nuestro pastor John Frey, ya estamos en el último día de este tiempo de estudio acerca de la verdadera reconciliación. Entonces, quiero comenzar agradeciendo al Señor, agradeciendo a la directiva de la iglesia y a la iglesia en general en cabeza de nuestro pastor por darnos el privilegio de estar con ustedes hoy y estos días, pues que nos ha servido una como oportunidad para saludarles, para verles fiel en el Señor y también como pretexto para que viniéramos a visitar a la familia. Mi sobrina recién tuvo bebé, entonces vinimos a conocer su bebé también de una vez y mi esposa me agarró del pelo y cuando supo que veníamos para acá, entonces me dijo, si no me llevas a ver a mis papás, no vas. Entonces me tocó traerla. Esto. Entonces teníamos la oportunidad también para que saludar a los abuelos. No teníamos planes para este año venir, sino que dijimos tal vez en el 2026. Y el Señor concedió este gozo de estar con ustedes y también poder visitar a los abuelos allá arriba. También quiero comenzar también diciéndoles con gratitud, hermanos, nos ha dado el Señor el gozo de escribir algunos libros, digo, nos ha dado porque mi esposa y aún mis hijos son de gran ayuda para esto. Ya muchos de ustedes, y comienzo diciéndoles eso, gracias porque la iglesia que más ha adquirido nuestros libros ha sido la iglesia aquí, y yo sé también del amor de Pastor John Frey que les ha contado. Primero uno primero que se llama El sublime significado del matrimonio, ¿cierto? Sí, sí, varios lo adquirieron. El segundo, que se llama, en realidad, Satanás devora creyentes. Y esta vez el Señor nos concedió también escribir que se llama El verdadero nombre de Dios. Y entonces decía, en estos dos primeros he mencionado al pastor John Frey, en este tercero no quise mencionarlo para que no se viera como acepción de personas y mencioné a otros, pero aprovecho para expresarle mi gratitud. Cada vez que tengo alguna forma de escrito, la primera persona que le envío es al pastor John Frey porque sé del aprecio con que él hace y el amor con que lo hace de ayudarnos, pero además también del conocimiento que el Señor le ha dado también con relación a la escritura. Y aprovecho también para agradecer al hermano Gustavo, que me da mucho gozo también decir que es uno de mis hijos en la fe. Entonces, porque él es el de la diagramación, el de la portada, me ayuda con paciencia en el tema de corrección de estilo. Bueno, entonces gracias también, mi hermano Gustavo, por eso. Y les cuento esto porque vamos a hablar, yo quiero aprovechar la oportunidad para contarles un poquito acerca de este hermoso tema, el verdadero nombre de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, o en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, está este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, gracias hermano, en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Algunos piensan que tomar el nombre de Dios en vano es, por ejemplo, que me choqué por ahí, digo, ay Señor, ¿cierto? Se cayó por allí alguien y dice, Dios mío. Y entonces piensan que lo mejor es no mencionar tanto al Señor, ¿sí? ¿Eso será tomar el nombre de Dios en vano? Los judíos pensaban que el nombre, como se llama Dios, es lo que para nosotros se traduce Jehová o Yahvé en algunas otras versiones, y decidieron no volver a mencionarlo. Lo escribían por la necesidad, pero preferían no mencionarlo, porque el mandamiento es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y para no tomarlo en mano prefirieron no pronunciarlo, ¿cierto? Por eso le llamaban el impronunciable. La pregunta es, ¿en realidad los judíos
los israelitas honraron el nombre de Dios dejando de pronunciarlo? Vemos un ejemplo claro y es que el Señor les dice, por culpa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre las naciones. Entonces, no era que dejaran de mencionarlo, no era que dejaran de pronunciarlo. ¿Qué es honrar el nombre del Señor? ¿Qué es no tomarlo en vano? Pero para comenzar en eso, entonces hablemos primero, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Yo quiero invitarles que me ayuden con algunas citas que van a aparecer ahí en la pantalla. Ustedes me pueden ayudar, pero yo voy a mencionar a algunos hermanos que me ayuden con este. A ver, comencemos aquí con el hermano Carlos, que me ayude, luego que yo le diga, por favor. Éxodo 15:3. Allá vamos a pedirle al hermano Rodney que me ayude con Amós 5:7. ¿Sí? Vamos a pedirle al hermano Fiber con Éxodo 34:14. Y también le pedí a la hermana Naidi, ¿sí?, que me ayude con Isaías 57:15. Y también vamos a pedirle por allí a la hermana Carolina Gudelo. También entonces Isaías 63:16. Y también por aquí vamos a pedirle ¿a quién? A ver, voluntario, que me ayude a ver. Bueno, Yarleisa. Ya que se rió, pues entonces yo asumí que quería también ayudarme, ¿no? Mateo 1:21, hermano Yarleisa. La hermana Yesenia, aquí, de una vez, no voy a buscar voluntarios por ahora. Zacarías 6:12. ¿Sí? Allá el hermano Gregorio. Isaías 9:6. ¿Sí? A ver, por aquí. Allá el hermano Elkin. Isaías 7:14. ¿Sí? Isaías 7:14. A ver una dama que me ayude con la hermana Marina. ¿Sí? ¿Está bien la encargo? Apocalipsis 19:13. ¿Sí? A ver las damas, ¿quién me ayuda allá? Allá la hermana me ayuda con Apocalipsis 19:16. Y dejamos el último para que lo leamos todos. ¿Listo? Entonces comenzamos con Éxodo 15:3. Hermano Carlos. Muy bien. ¿Cómo es el nombre del Señor? Jehová. Pero pasamos a Amós 5:27. ¿Quién tiene ese? Hermano Ron. ¿Cuál es el nombre? Dios de los ejércitos. Continuamos con Éxodo 34:14. ¿Cómo es el nombre? Celoso. Continuamos con Isaías 57:15. Amén. ¿Cuál es el nombre? El Santo. Isaías 63:16. Ajá, esa es otra versión, ¿no? Muy bien. En la Reina Valera dice, ¿notan eso? ¿Cuál es el nombre? Nuestro Redentor perpetuo. Mateo 1:21.
¿Cuál es el nombre? Jesús. Isaías 9:6, encontramos varios, pero vamos a escucharlo, hermano Gregorio. ¿Cuál es su nombre? Encontramos como 6, ¿no? ¿Cierto? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Cierto? Muy bien. Y pasamos a Isaías 7:14. ¿Cómo es el nombre? Emanuel. Apocalipsis 19:13. ¿Cuál es el nombre? El verbo de Dios. Apocalipsis 19:16. Muy bien. ¿Cuál es el nombre? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Hoy escuchamos, por ahí yo digo, hoy no, el día de hoy, sino en nuestros días escuchamos algunos que dicen, no, el nombre de Dios es Jehová. Los demás son títulos. Y otros que dicen, no, el nombre de Dios es Jesús. Los demás son títulos. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? También Emanuel, nuestro Redentor perpetuo, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. También el santo, celoso, ¿cierto? Y vamos a leer Apocalipsis 19:12. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12. Ustedes me ayudan para que lo leamos a una sola voz. ¿Listos? Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Un nombre que nosotros no conocemos. Ni siquiera los ángeles lo conocen. El único que lo conoce es él mismo. ¿Cuál es entonces el verdadero nombre de Dios? ¿Por qué, si hay tantos nombres en la Biblia, por qué nos habla de un nombre? ¿Cuál es el nombre que no debemos tomar en vano? Quiero contarles algo. El nombre de una persona no es cómo se llama. Es decir, un nombre es cómo me llamo, cómo me llaman, cómo me llamaron. Y otro es mi verdadero nombre. Y voy a explicarles. A ver, voy a usar aquí voy a permitirme a la hermana Yesenia, ¿cierto? ¿Ya tiene nombre para el bebé? ¿También? Gracias, hermana Yesenia. Carlos. Fíjense ustedes, el nombre, como llamaremos a ese bebé, ¿quién lo coloca? Los padres. El nombre con que nos identificamos, así, mucho gusto, mi nombre es el nombre que nos dieron. Ese nombre, ¿quién lo da? Siempre un mayor a un menor. Nunca un menor le da nombre a un mayor. Nunca un igual le da nombre a un igual. Y es más, nadie se da nombre a sí mismo. Bien, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo estaba adolescente, tenía problemas con mi nombre.
nombre tan bonito. Y yo estaba como que desagradado con mi nombre. Muchos muchachos pasan en la adolescencia por problemas de complejos por cómo los llamaron. ¿Por qué? Porque nadie se dio nombre a sí mismo. No, es que yo me quiero llamar así. A menos que en un acto ya de rebeldía creció y dice, me quiero cambiar el nombre. Sin embargo, el nombre de una persona se lo hace a sí mismo. Porque el nombre de una persona no es cómo se llama. El nombre de una persona es su reputación. Voy a ilustrarles con esto. El nombre James. ¿En quién piensan ustedes? En un jugador. ¿Por qué el nombre James nos relaciona con un jugador habiendo miles de James, por lo menos en Colombia? ¿Por qué nos relaciona con una persona y no con los muchos James que hay en el país? Por la reputación que él tiene como jugador. Fíjense también otro caso, y es que el nombre que incluso le ponemos a nuestros hijos está relacionado con personas a las que admiramos. Mi esposa recuerda que cuando íbamos a darle nombre a nuestro hijo, teníamos otro nombre que ella tenía, por lo menos yo le dije, mi amor, mira, para combinar a León, estos 3 nombres. Y ella se inclinaba por uno, pero cuando estábamos por ahí, llamaron con ese nombre y el que respondió fue un perro. Entonces dijo, no, ya ese nombre no. ¿Sí? ¿Sí? Si vemos a una persona que no nos cae en gracia, que de pronto no nos causa admiración, ay no, yo pensaba nombrarlo así, pero mejor no. ¿Verdad? Porque lo que nos atrae no es el nombre como tal, sino la admiración que despierta en nosotros la persona que lo lleva. Por eso, cuando hablaba de James, por ejemplo, después del Mundial del 2014, el nombre James se disparó, ¿cierto? Y un montón de familias querían llamar a sus niños James. Eso, de alguna manera, que tenían la esperanza de que su niño también iba a ser famoso como James. Entonces, el nombre de una persona no es cómo se llama, es su reputación. ¿En qué sentido? Otra parte para explicarles esto. La palabra nombre en el idioma hebreo que se escribió en el Antiguo Testamento es la palabra Shem. Y la palabra Shem significa el aire que sale por entre los dientes. Es decir, la palabra nombre significa el aliento. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de una persona es tan único, es tan propio, que es como el aliento que sale de él. ¿Cuántas personas se llaman Oscar? Muchísimas. Pero cuando mencionan Oscar, el hermano Oscar, por ejemplo, para mi esposa, solamente piensa en uno. Ahora, yo quiero invitarles a que leamos capítulo 12 de Génesis. Génesis capítulo 12. ¿Están conmigo?
Yo digo que hay tres libros en la Biblia que son facilísimos de buscar. El Génesis, los Salmos y Apocalipsis, ¿cierto? Uno quiere abrir los Salmos, abre la Biblia en la mitad y ahí está. Génesis capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo unidos. La promesa de Dios para Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Engrandeceré tu nombre. ¿Qué es engrandecer el nombre de Abraham? ¿Sería pasarlo de Abraham a Abraham? ¿Agregarle una sílaba? Hermanos, si hoy, aún en nuestros días, alguien menciona a Abraham, ¿nosotros en quién pensamos? Así haya 3 hermanos que aquí en la iglesia se llamen Abraham, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue lo que Dios engrandeció de este hombre? Su reputación. De tal manera que en nuestros días, aún en nuestros días, ha existido tal vez millones de Abraham. Sin embargo, cuando se menciona Abraham para nosotros, hay una sola persona que viene en la mente. Y es el padre de la fe. Les decía entonces, el nombre de una persona no es cómo se llama. El nombre de una persona es la reputación que se hace. Es decir, nosotros le ponemos el nombre para llamarlo, pero el nombre con el cual se ha identificado cada uno lo hace cada individuo. En estos días vi por ahí en algún lugar que una chica le decía, agradeciéndole a su papá, ella decía que cuando estaba en la universidad estudiando Derecho, la llamaban la hija del taxista. Y ella le escribió al papá, ya no soy la hija del taxista, tú eres el papá de la abogada. Eso tiene un pero. Y les voy a contar por qué el pero. El taxista se hizo un nombre, es decir, es reconocido como el taxista. Por eso ella es la hija del taxista. Ella como abogada todavía no se ha hecho nombre. Apenas comienza a hacerse el nombre, si es que se lo hace. Porque muchos muchachos, muchas muchachas han terminado una carrera y tienen un título y no son reconocidos por el título que adquirieron en la universidad. El nombre de ella apenas comienza a hacerse. Quiero invitarles a leer Nehemías 9:10. Nehemías capítulo 9, versículo 10. ¿Ya están conmigo? Muy bien. Nehemías capítulo 9, versículo 10. Hablando del Señor, de lo que hizo en Egipto y todo, el escritor de Nehemías dice, e hiciste señales, versículo 10, y maravillas contra Faraón, contra todo su pueblo, que contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y la última parte que dice, y te hiciste nombre
Es decir, que el nombre de Dios se lo pusieron. Él se hizo el nombre, no se lo pusieron. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? El que Él se hizo. ¿Y cuál fue el nombre que Él se hizo? Su reputación. ¿Me hago entender? Piensen en lo siguiente. Carlitos Jr. se va a llamar Carlos. ¿Por qué se va a llamar Carlos? Hermano, eso tiene una parte de mala también, ¿no? Sí. Porque de aquí a poquito van a decir Carlos el viejo o Carlos el joven. ¿Es cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Hermana Yesenia, está Carlos. Y la hermana Yesenia pregunta, ¿cuál Carlos, el joven o el viejo? ¿Cierto? Decía que el nombre de la persona, de cada persona, todos los nombres nos lo puso un mayor que nosotros. ¿Cierto? Que por lo general, ¿quién es el mayor? Los padres. ¿Quién pudo haberle puesto nombre al Señor? Si Él es el mayor que todos, si Él es mayor que todos, imposible es que alguien le hubiese dado nombre. Alguno preguntará, ¿qué tal? Tal vez Él se puso el nombre, ¿cierto? Bueno, ya dijimos, no se lo puso, lo hizo. Pero para ilustrarles, ¿podría ser que Dios se puso nombre a sí mismo? La pregunta es, ¿para qué Dios necesitaría un nombre en relación de cómo se llama? Para ilustrarles esto, en mi hogar, con mi esposa hemos tenido, desde recién casados, la decisión de no llamarnos por el nombre que nos pusieron nuestros padres. Así que en la casa, eh, mi esposa me dice un poco de cosas bonitas, ¿sí? O bien que llama amor, o bien que llama papi, o bien que llama mi vida, a veces me dice mi cielo, ¿sí? Entonces yo sé que está hablando conmigo, ¿cierto? Mis hijos, a veces me dicen pa, a veces papá, a veces papi, a veces dice por ahí Leoncito el que más dice padre. Es decir, el nombre que me dieron mis padres en mi casa no se usa. Si solamente yo viviera con mi esposa y con mis hijos, la cédula no haría falta. Si Dios vive solamente las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y viven con solo sus criaturas, solo sus hijos, ¿para qué necesitaría un nombre? Siendo Él el único Padre, el único Señor, el único Creador. Yo uso el nombre de una persona cuando estamos entre iguales. A mi papá, que es mayor, lo sigo llamando papá. A mi mamá, que es mayor, la sigo llamando mamá. Si Dios tuviera un nombre, ¿cómo se llamara? No lo llamaríamos ¿cómo se llama? Le seguiríamos diciendo nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey. ¿Se acuerdan que Cristo dijo un día a sus discípulos, vosotros me llamáis Maestro y Señor? Y decís bien, porque lo soy. ¿Cómo lo llamaban?
Ellos no lo llamaban Jesús, lo llamaban Maestro, Señor, Rabí, ¿cierto? Porque ellos sabían, siempre tuvieron claro que Él es el mayor. Entonces, Dios no tiene nombre en el sentido de cómo se llame por dos razones. La primera, porque no habría nadie que se lo coloque. La segunda, porque sería innecesario para Él. Entonces, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no habla de cómo se llama, porque no, Él no se llama, lo llamamos. Cuando la Biblia habla del nombre de Dios, habla de la reputación de Él, que es inigualable. Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Algún hermano, una hermana que desea ayudarme con este versículo? Filipenses 2, 9. Hablando de Cristo, ¿cierto? Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio a su Hijo que es sobre todo nombre? Si dijéramos Jesús, hay muchos Jesús en el mundo. Si dijéramos Cristo, hay muchos Cristos en el mundo. Pero ningún Jesús en la historia que iguale la reputación de nuestro Salvador. Ninguna persona que se haya llamado Cristo que iguale la reputación del Hijo de Dios. Por tanto, el nombre de Dios, de Cristo, que es sobre todo nombre, no es como lo llamaron, sino la reputación que Dios le dio, que es por encima de todos. El Salmo número 138, versículo 2, dice que hay dos cosas que Dios ha engrandecido por encima de todo. Por encima de todas las cosas, ha engrandecido dos. ¿Quién me ayuda con ese? Salmos 138, versículo 2. Pónganle cuidado. Dos cosas que Dios ha engrandecido por encima de todo: su nombre y su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que la reputación de Él está por encima de cualquiera, y por lo tanto también su autoridad. Pero dos cosas ha engrandecido: su nombre y su palabra. Anoche hablábamos con los varones y hablábamos qué es un hombre de verdad. Y decíamos que es un hombre de verdad, es uno que, ¿en quién? A ver, ¿qué es un hombre de verdad? Un hombre confiable. Es decir, uno en quien se puede confiar. ¿Y por qué se puede confiar? Número uno, dio su palabra, la cumple. Número dos, dijo algo, se puede saber que es verdad. Nadie duda de lo que dice, porque es confiable. ¿Verdad? Cuando la Biblia dice que Dios engrandeció su nombre y su palabra por encima de todas las cosas, significa que su palabra es infalible. Lo que promete no tiene sombra de duda. Y lo que afirma es absolutamente cierto, de tal manera que ni siquiera se puede cuestionar. Porque Él es absolutamente veraz. Y además de ser veraz, es fiel a lo que promete. Por lo tanto, su palabra está por encima de la palabra de cualquiera. Y su nombre, es decir, su reputación, por encima de la reputación de cualquiera.
Porque el verdadero nombre de Dios ¿es cuál? Su reputación. Ahora, hablemos cómo es posible que alguien tome el nombre de Dios en vano. Es decir, su reputación. Voy a contarles algo. Un día me acerqué a la puerta del colegio donde estudiaban mis hijos a hacerle alguna diligencia. Saludé a un profesor que estaba allí junto a la puerta, conocido, y otro profesor llegó, se acercó a nosotros, el otro profesor no me distinguía, ni yo a él. El profesor que me distinguía me relacionó para presentarme al otro profesor y le dijo: profe, él es el papá de Salomé y de León. Y el profesor me dijo: felicitaciones. Digo esto, ¿por qué? Porque la reputación de nosotros los padres está ¿en quién? En nuestros hijos. Un día, el año pasado, tuvimos que salir algunas veces de imprevisto y León había perdido algunas evaluaciones finales de periodo y las notas le quedaron muy bajitas. Entonces nos citaron a los padres cuyos niños habían quedado con notas bajitas. Estando sentados, una de las mamás dijo: ustedes no saben la vergüenza que yo tengo de estar sentada aquí por causa de la responsabilidad de este muchacho. La pregunta es, ¿por qué tenía que sentir vergüenza si el problema era el muchacho? ¿Por qué? Porque nuestra reputación como padre está en nuestros hijos. Imagínense voy a hablar de nosotros los pastores. Imagínense que el hijo del pastor es el que fomenta el desorden en el salón, el irresponsable y el grosero con el profesor. Y la gente dice: ¿y eso qué es el hijo del pastor? ¿Verdad? Pero al contrario, el niño del pastor es los niños juiciosos, responsable, decente, obediente, humilde. Y la gente dice: ah, es que es el hijo del pastor. ¿Cierto? Porque nuestra reputación está en nuestros hijos. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios, habiéndonos hecho sus hijos, puso la reputación de Él en cada uno de nosotros. La palabra tomar también significa llevar. Cuando usted va a la empresa, al colegio, a la universidad, entre su familia, entre sus amigos, y la gente dice: ¿y eso qué es evangélico? Significa que la reputación de nuestro Salvador está siendo cuestionada por la reputación de su pueblo. Pero al contrario también, gracias al Señor, cuando la gente dice: qué Señor tan decente, qué señora tan amable. ¿Vea? Esa familia no solamente no se mete con nadie, es una familia servicial, generosa, una familia ejemplar. Y la gente dice: lo que pasa es que es
que son evangélicos. La reputación de quién está siendo exaltada. La reputación de nuestro Padre. A mí me parece muy hermoso cuando digo hermoso para nosotros leerlo, para entenderlo. La historia no es hermosa en el sentido de lo que ocurrió. El pueblo de Israel en los días de David, el rey David comete adulterio con Betsabé y manda matar a Urías. Todo quedó en silencio. Había pasado más de un año. El niño había nacido ya. Cuando viene uno de los profetas y le dice: por cuanto en esto hiciste blasfemar el nombre de Jehová, el niño va a morir y vendrá otras consecuencias. Y uno se pregunta, ¿cómo hizo David blasfemar el nombre del Señor por parte de los enemigos si nadie lo sabía? ¿No les parece interesante cómo blasfemaron sin haber sabido? Y la cuestión es la siguiente, hermanos. El pecado había sido en secreto, las consecuencias no. Las consecuencias serían visibles. Imagínense ustedes aquella historia. El hijo de David, Abnón, abusó de su hermana Tamar. Y la gente decía, y son los hijos del hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Luego Absalón asesinó a su hermano Abnón. Y la gente decía, qué familia, ¿no? La familia del rey conforme al corazón de Dios. Y luego Absalón juntó un ejército para matar a su propio papá. Y hubo miles de muertos. La historia se contó alrededor de los vecinos. El pueblo de Dios se está matando unos con otros. Y eso que es el pueblo de Dios. Imagínense ustedes qué tal que no lo fueran. Cada vez que ocurrían las consecuencias del pecado de este hombre, los enemigos de Dios decían, ¿y eso qué es el pueblo de Dios? Hace tiempo le hablamos de Cristo a una joven. La mamá había expresado fe en Cristo y la joven nos decía, a mí me gusta el evangelio, pero me da miedo, porque yo he visto gente que se han metido al evangelio y les va mal, porque Dios los castiga. Entonces mejor yo me quedo quietecita porque no quiero que Dios me castigue. ¿Sí notan ustedes a qué le tiene miedo a ella? No era el infierno, era a Dios que castiga, al castigo de Dios. ¿Y por qué ella había aprendido acerca del castigo de Dios? Porque ella había visto personas que decían ser cristianas y aún así estaban pasando por cuestiones lamentables. ¿Y por qué estaban pasando por cuestiones lamentables? Probablemente por pecado. Pero ella no veía el pecado, ella veía las consecuencias. Hay un versículo que me llena de confianza en el Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Yo quiero que me ayuden leyendo ese. Primer libro de Samuel 12, 22. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22.
¿Ya están conmigo? Vamos a leerlo entonces. ¿Quién me ayuda por ahí leyéndolo? ¿Notan eso? El Señor no desamparará a su pueblo. ¿Y por qué no lo desampara? Por su grande nombre. Imagínense ustedes. Ya mis hijos están grandes, ya no les puedo poner ni como ejemplo. Pero imagínense ustedes que un día cualquiera vemos a un niño de 8 años en la calle por ahí, comiendo basura, por ahí haciendo lo que él quiere, y resulta que el papá lo conocemos. Y el papá es una persona que aparentemente se ve un buen hombre, ¿cierto? Tiene comodidades, y uno dice, ¿qué papá tan irresponsable? ¿Cómo dejó a su hijo por la calle? Gracias a Dios eso no es tan común, ¿verdad? Pero si ocurriera que alguno de nosotros veamos el niño por ahí en la calle así, teníamos que decir, hermano, ¿qué pasó con el niño? Si Dios desamparara a su pueblo, la gente diría lo mismo. No pudo con ellos. Y por eso lo soltó. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo al pueblo, al Señor eso? El Señor le dijo, déjame y los acabo a todos, y de ti levantaré un nuevo pueblo, más grande. Y Moisés le dijo, Señor, y cuando la gente comience a hablar y a decir, Dios los sacó de Egipto y como no pudo meterlos en la tierra prometida, los mató. ¿Y tú qué vas a hacer a tu grande nombre? ¿Qué vas a hacer con tu reputación? Y Samuel dice, por eso Dios no desamparará a su pueblo, a causa de su grande nombre, su grande reputación. Es decir, aunque nosotros pecáramos, Dios no va a desampararnos. ¿Y no lo va a hacer por qué? Por su grande nombre. Nos va a castigar, pero no nos va a abandonar por causa de su reputación. Eso debe llenarnos de confianza. Sin embargo, quiero que me ayuden leyendo en Ezequiel capítulo 36, versículo 18. Ezequiel 36, versículo 18. ¿Están conmigo? Ezequiel 36. Vamos a leer desde 17, 18 y leemos hasta el versículo 20, ¿sí? Dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, ¿la qué? La contaminó con sus obras, con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Entonces viene la consecuencia, ¿cierto? Versículo 18. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Cómo lo profanaron? Diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Observen lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel fue humillado, llevado a cautivo, masacrado y esclavizado, llegaban a las naciones a donde fueron arrojados y allá decía la gente, bueno, ¿y estos de dónde vienen? Y decían los que los conocían. ¿Qué decían? Estos son el pueblo de Jehová
y de la tierra de él han venido. Es como si el Señor dijera, hermanos, como aquella muchacha, aquella señora sentada en el grupo de los padres de familia, como si dijera el Señor, me da vergüenza cuando la gente dice, estos son el pueblo del Señor. La palabra profanaron mi nombre significa que hicieron como si la reputación de él fuera cualquier cosa. Por eso, decíamos, cuando alguna persona dice, y son evangélicos, o cuando la gente dice, es que son evangélicos, ¿hacemos que el nombre del Señor sea blasfemado o hacemos que el nombre del Señor sea exaltado? No sé si ustedes aquí cantan un coro que es bastante conocido, tu nombre levantaré. ¿Sí? ¿Cómo levantamos el nombre del Señor? Hermanos, no es cantando. Y qué bueno que la cantemos para grabárnoslo. ¿Cómo levantamos el nombre del Señor? Viviendo a la altura, hermana, así es. Viviendo a la altura del Señor, del nombre del Señor. Quiero leer estos últimos dos versículos, Salmo 91, 14 y 2 Corintios 5, 20. Y con ello vamos entonces concluyendo. Primero los Corintios, 2 Corintios 5, 20 y Salmo 91, 14. ¿Ya están conmigo? Leamos primero Salmos 91, 14. A ver, ¿lo leemos unidos? Salmos 91, versículo 14. Y la otra, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice el versículo 14 de Salmos 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué es conocer el nombre del Señor? Saben que para mí es de tanto agrado cuando algunas veces mis hijos me han dicho que se han sentido tentados a un pecado y se acuerdan, ¿qué diría la gente de mi papá si yo hiciera esto? Es una gran demostración del amor de ellos para conmigo cuando no dicen, si yo hago esto mi papá me castiga, sino si yo hiciera esto, ¿qué dirían de mi papá? Por cuanto en mí ha puesto su amor. Es decir, cuando usted se siente tentado a pecar, pregúntese, ¿qué dirá la gente del Señor, acerca del Señor, si yo hiciera esto? Si yo dijera esto, o si dejara de hacer esto, ¿qué diría la gente que me conoce acerca de mi Señor? Dios ha prometido ponernos en alto si nosotros ponemos en alto el nombre de Él. Conocerlo es tanta la cercanía que tenemos con Él que sabemos quién es Él. Y porque sabemos quién es Él, queremos guardar su reputación, queremos cuidarla, no tomarla en vano, no llevarla como si fuera algo liviano, sino que Él ha puesto su reputación en nosotros.
y es la reputación más grande que cualquiera pudiera tener. O sea, más grande que por encima de la que cualquiera de nosotros o cualquier ser humano pudiera tener, o cualquier criatura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hoy hablemos de esta primera parte. ¿Somos sus qué? Sus embajadores. No sé si algunos de ustedes recuerdan, por allá creo que de 2018, los que les gusta el fútbol, se estaba jugando un mundial de fútbol en Rusia. Cuando termina el partido, entre otras cosas, los colombianos se comían los snacks, ¿cierto? Los pasabocas, y tiraban la basura en la grada del estadio, en la silletería. Y los japoneses iban a recogerlas. ¿Alguno de ustedes vio esa noticia? Hermanos, ¿qué más embajadores teníamos nosotros que esos? Cuando la gente hablaba de Colombia, pensaba en estos hinchas que fueron allá. Y cuando nosotros pensamos en los japoneses, pensamos en los que recogían la basura. Eran los embajadores de Japón y los embajadores de Colombia. Así también cada uno de nosotros es un embajador del Evangelio de Cristo. Donde quiera que vamos, si nos comportamos a la altura de hijos de Dios, la gente dice: qué hermoso ser como ellos. Cuando no nos comportamos a la altura, hay gente que dice: de ser como fulano, mejor no soy nada, me quedo como estoy. Hace tiempo, cuando hablamos de la sana doctrina o la falsa doctrina, pienso en esto, ¿no? La gente que no conoce al Señor, ¿qué sabe de sana doctrina o falsa doctrina? ¿Cierto? Todavía no tienen conocimiento de la palabra del Señor. Un día le hablé de Cristo a don Jesús en Ocaña, y él me preguntó: ¿usted es de sana doctrina o de falsa doctrina? Yo le dije: don Jesús, pues tendría que invitarlo a la iglesia para que usted conozca la parte, además de lo que dijo. Dígame una cosa, ¿usted es de la misma iglesia de Leoncio y de Luis? Leoncio López es el suegro del hermano Jairo, del hermano Álvaro Céspedes. Y yo dije: ay, ¿será que qué concepto tendrá de los hermanos, no? ¿Ah? Me da como miedo decir que sí, pero también pues no se puede decir que no. Y yo le dije: don Jesús, sí, Señor, el hermano Leoncio y el hermano Luis son miembros de la iglesia. Dijo: entonces sí es sana doctrina. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sabía don Jesús de sana doctrina o de falsa doctrina? Nada, no conocía la palabra del Señor. Pero él sabía de dos hombres, embajadores del reino de Cristo, que le mostraron lo que significa ser un cristiano. Cuando ustedes están por allí y dicen: yo soy miembro de la Iglesia Alianza, los que les conocen, los que nos conocen, van a decir: ¿la Iglesia Alianza es sana doctrina? O no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? La manera como vivimos nosotros. ¿O le gusta? La manera como vivimos. Por eso, mis amados hermanos, cuando Dios nos llamó a reconciliarnos con Él, no era solamente para hacernos sus amigos.
sino para hacernos sus embajadores. Cada uno de nosotros que se ha reconciliado con el Señor, Dios lo ha hecho su embajador para que muestre al mundo lo que significa ser un hijo de Dios. Y de hecho, yo quiero terminar diciendo, si usted todavía no se ha reconciliado con el Señor, hoy le invitamos, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios para que también sea uno de sus embajadores. Pero no embajador como título, como de funcionario público, un embajador como hijo. Porque nuestros hijos son nuestros embajadores. Así cada uno de nosotros es embajador del reino por la vida que vivimos. Si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, no se ha reconciliado con el Señor, entonces le rogamos, reconcíliese con Dios para que a partir de hoy sea un embajador más del reino de los cielos. ¿Alguna cosa que quedó por decir? ¿Ninguna cosa? Bueno, espero que eso significa que ha habido claridad, ¿sí? Bueno, que el Señor les bendiga y les dirija. Hermano Yarley. Sí, Señor. Estamos hablando de los judíos. Sí. Gracias, hermano Yarley. Quiero invitarles a orar. Si usted quiere ponerse de pie y orar conmigo estando de pie, quiero invitarles entonces para que todos oremos al Señor. Señor, ¿te ha parecido poco salvarnos del infierno por nuestra fe en Cristo, la fe que pusiste en nosotros, sino que además nos hiciste tus hijos, para que hoy demos a conocer tu nombre al mundo, tu verdadero nombre, la reputación tuya por encima de cualquier reputación, la reputación de tu Hijo, un nombre que es sobre todo nombre, y nos has puesto tus embajadores. Gracias por el privilegio que nos das de mostrar a Cristo con nuestra vida. También, Señor, gracias por la oportunidad que nos das hoy para invitar a cualquiera que está entre nosotros, que todavía no se ha reconciliado contigo, que llegue a reconciliarse para convertirse también en tu embajador. Te ruego que obres en el corazón de los que hoy estamos aquí también para ello. Y mientras tanto, yo quiero preguntar si hay entre nosotros alguno que todavía no se ha reconciliado con el Señor y hoy quiere reconciliarse con Él para llegar a ser un embajador también. ¿Hay alguno entre nosotros que todavía no se ha reconciliado y hoy quiere reconciliarse con el Señor? ¿Puede levantar su mano